Jesús, amén. Tenemos un pequeño problema con la conexión, pero bueno, estamos de vuelta y rogamos al Señor que nos ayude en este día. Saludamos a nuestro pastor Héctor López Peña, a nuestra hermana Janet Rosales, a nuestro hermano Manuel Cárdenas y así a todos los hermanos que de una u otra manera se conectarán con nuestro programa. Vamos a ir rápidamente, hermanos amados, a lo que nos convoca, capítulo 4 del libro de Gálatas, luego de que el apóstol Pablo, ¿cierto?, tiene la exhortación de hacer volver a la iglesia, a no, hermanos amados, a inmiscuirse, ¿cierto?, en las cosas de este tipo de doctrina que esclaviza más que liberaliza al hombre. El llamado y la exhortación es a no volver a esa esclavitud de los rituales y de todas esas cosas que lamentablemente dañan a la iglesia y que no tienen ninguna, a ver, por decirlo así, ninguna importancia. Dios bendiga a nuestro hermano Jamer Arango y a Huacas Gil. No tiene ninguna importancia, hermanos amados, en cuanto a la salvación. Y eso es lo que hay que recalcar. Amén. El único medio de salvación es Jesús y no hay más. Entonces Pablo el apóstol escribe, ¿cierto?, en esta carta inspirado por el Espíritu Santo, y termina el verso 20, dice, 19-20, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ciertamente había un ánimo en el apóstol Pablo, sí, fuerte, ¿cierto?, para poder hacer entender, porque lo que estaban cometiendo la iglesia de Gálatas era una locura, hermanos amados. Dejar a Cristo, dejar la gracia y volverse a los rituales, guardar la fiesta, guardar todas esas cosas que, se lo vuelvo a decir, escrituralmente no tienen ninguna importancia el día de hoy. Si bien es cierto, en algún momento del tiempo sí tuvieron importancia, pero el día de hoy no tienen mayor trascendencia. Aún más allá, vamos al tema de la circuncisión, no tiene ninguna trascendencia. Que usted sea incircunciso, que usted sea circunciso, no, en esto, hermanos amados, si usted tiene la fe en Jesucristo, no quita la salvación de usted. Amén. La circuncisión no es nada, ni la incircuncisión tampoco. La salvación la hizo Jesús a través de el sacrificio, pagando nuestros pecados en la cruz. Y esto nos da lugar a nosotros por fe en ser salvos. Ahora, profundizando, ¿cierto?, este tema, cuando usted lo plantea escrituralmente, ciertamente el que no entiende, da lugar, hermanos, o a una liberalidad o a una legalidad, así, férrea. Por ejemplo, los que plantean hoy día la legalidad, que tenemos que guardar esto, otro, porque pensando que el Evangelio es un conjunto de reglas. No, 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 no. Y los que van al otro lado, dicen, bueno, hagamos lo que queramos, total, estamos en la gracia, somos salvos, la salvación no la vamos a perder. Y hagamos lo que queramos. No, no es Pablo, ni el Evangelio está queriendo decir esto. No, de ninguna manera. Quiere decir que la salvación, que es por gracia, ¿cierto? Todos los hombres pueden hoy día acceder a ella, por medio de Cristo, por medio del sacrificio, sin necesidad de guardar los rituales. Sí, guardando la ley, pero ¿cómo? ¿Cómo la guardo yo humanamente si no puedo, si soy incapaz? Es como cuando decimos, los justos claman y el Señor responde. Y en Romanos capítulo 1 dice que no hay ningún justo, ni aun uno. Entonces, ¿a quién puede clamar?
No, nosotros hemos hecho justos por Cristo, lo que hemos creído. Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, todo lo que nos falte a nosotros completar, lo completa el Señor. Él suplirá, de acuerdo a su riqueza en gloria, lo que os falta. Entonces, por eso es que por ahí Pablo le dice a una iglesia, de lo que venimos hablando, esto es difícil de entender, no es fácil de explicar, porque Dios bendiga a mi hermana Mirta Núñez, Dios le bendiga, eh, porque hay que poner los sentidos para poder entender realmente qué es lo que significa la gracia, qué es lo que significa el plan de salvación, el Evangelio en sí, en su profundidad, para no caer en pecado, hermanos, y para no ser demasiado extremistas. Amén. En cuanto a nuestro pueblo. Por eso le decía, bueno, esto hay que explicarlo, como yo digo, con pera y con manzana, explicarlo así correctamente, para no hacer caer a nadie. Entonces Pablo dice, quisiera cambiar mi, mi tono, ¿m? Pero lamentablemente lo que hizo la iglesia en Galacia fue una infinita locura. Cambiar a Cristo por los rituales, ciertamente es una locura. Y aunque pareciera estar en lo mismo, escuche bien, y aunque pareciera estar en lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en la gracia dependemos del Señor. Y en guardar los rituales, hermanos amados, dependemos de sí mismos. Esa es la diferencia. Por eso que la línea es muy delgada y a veces es incomprensible. Y por eso que debemos examinar en profundidad. Hay un dejo de arrogancia. Dios bendiga a mi hermana Sara Beltrán. Amén. Hay un dejo de soberbia del hombre y una ignorancia tal que aflora la humanidad del ser humano. En la gracia, se lo vuelvo a decir, yo dependo de Dios. Pero en la ley, yo dependo de mí mismo. Y esto se refleja cuando el rico llegó donde el Señor y le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para ser salvo? Jesús le dice, los mandamientos te los sabes. Y él dice, sí, yo lo he guardado desde pequeño. Y ahí vemos una gran mentira, un gran engaño. Porque ciertamente nadie, aparte de Cristo, puede guardar la ley. Y esto por eso que Pablo dice, estoy perplejo. O sea, el que olvida esto, se olvidó de todo. Luego dice, Pablo va a poner un ejemplo. Escuche. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Escuche bien, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. ¿Se acuerdan? Uno, el de la esclava, y el otro, el de la libre. La esclava era Agar, la libre era Sara. ¿Mm? Abraham tuvo dos hijos. Vamos a resumir un poco la historia, ¿ya? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Por qué según la carne? Dios le hizo una promesa a quién? A Abraham, que iba a tener un hijo, ¿verdad? ¿Pero con quién? Con Sara. Se apresuraron, ¿cierto? Pasaron los años, se apresuraron, ¿cierto? A Sara le indica a Abraham que se duerma con la esclava, con Agar, ¿verdad? Y en esto engendra a Ismael. Él nace primero, Ismael, ¿verdad? Pero era hijo de la esclava, no era hijo de la libre. Isaac fue el hijo de la libre, el de la promesa. ¿Amén? O sea, Ismael está totalmente fuera de la promesa de Dios en este sentido. ¿Amén? Lo cual dice es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para qué? Para la esclavitud. Es Agar. El monte Sinaí es donde fue entregada la ley. ¿Amén? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén, la actual, la de ahora. ¿Mm? Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Ya?
Mas la Jerusalén de arriba, la del cielo, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Amén. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Amén. Pero entonces, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Dios bendiga a nuestra amiga Blanca Lagos. ¿Se acuerda que Jesús dijo que el esclavo no queda en la casa? Solamente el libre, ¿verdad? Vamos a tratar de explicar esto. Agar tuvo a Ismael. Sara tuvo a Isaac. Dios bendiga a Luis Monteros, ¿verdad? Sara tuvo a Isaac. ¿Cuál era el hijo de la promesa? ¿A quién el Señor le hizo la promesa? Al hijo que iban a nacer por medio de Sara. Por eso que Isaac, que significa risa, fue cuando Sara se ríe, ¿cierto?, tras la tienda. Y Dios le pregunta a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y Sara dijo, yo no me he reído. Ahora, yo entiendo que esa fue como una risa irónica, porque por la edad que tenía Sara, ¿verdad? A esa edad que iba a tener hijos. Aparte que ya había cesado la costumbre de las mujeres, ¿verdad? Pero ese Isaac era el hijo de la libre, ese era el hijo de la promesa. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que nosotros somos hijos de Isaac. Por tanto, hermanos amados, nosotros somos hijos reales de la promesa. Por eso que hay dos cosas, hermanos amados, que nosotros debemos entender. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista entra predicando el Evangelio? Él le dice a los fariseos, no digáis dentro de vuestro corazón, a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Estos confiaban en sí mismos. Estos confiaban en que eran cumplidores de la ley y por tanto ellos eran legítimamente los que debían ser salvos. Apelaban, Dios bendiga a nuestro hermano Pablo Núñez, ellos apelaban a que ellos eran los hijos legítimos de Dios. Pero el Señor le hizo entender que no. Le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los que son de fe. Dios bendiga a Mariana Figueroa. Los que son de fe son los verdaderos hijos de Abraham. O sea, usted creyó en Jesucristo. Usted se arrepintió. Usted tomó el nombre de Jesús en las aguas, ¿verdad? Usted pasó a ser salvo. ¿Por sus obras? No, por gracia. Esto es lo que hace la diferencia, hermanos. Entonces yo debo vivir no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de mi Dios. Amén. ¿Se fija? Pero la legalidad no dice, no haga esto, no haga esto. ¿En qué sentido? Yo no puedo entrar al reino de los cielos. No tengo la capacidad. ¿Por qué? Porque soy pecador. Mi condición pecaminosa no me permite entrar al reino. Y esto es lo que está explicando el apóstol Pablo. ¿Por qué? Te lo vuelvo a decir, porque esta gente había entrado, ¿cierto?, a las iglesias de Galacia. Como el día de hoy muchos están entrando, ¿ya? Y les dijo que tenían que guardar toda la ley de Moisés, guardar las fiestas, los panes sin levadura, los días de reposo, las lunas nuevas, todas estas cosas. Y además de esto, debían circuncidarse. Claro que hoy día hay una sutileza.
Y en esto tenemos que descubrir algo, hermanos amados. ¿Qué es lo que es la circuncisión? Para los que no entienden qué es lo que es la circuncisión, por supuesto. La circuncisión, ¿cierto? Al niño, al varón, se le llevaba a los 8 días de nacido y se le cortaba en el prepucio, ¿cierto? Ahí, ese nervio se le cortaba, entonces era una señal, una marca, amén, una marca que él pertenecía, ¿cierto? A la casta israelita, a la casta hebrea, a los del pacto primero. Estos judaizantes no reconocen el nuevo pacto, no lo reconocen. Y muchos hoy día, en la actualidad, dicen que la Biblia está errónea, totalmente errónea, pero aún sacan cosas de la misma escritura, ¿cierto? Para tratar de fundamentar su creencia. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. En los posteriores días, dice la escritura, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Entonces, nosotros como creyentes, hermanos amados, debemos estar despiertos, debemos estar con los ojos bien abiertos y analizar. Usted y yo no somos salvos por méritos propios. Somos salvos por fe. ¿Qué fe? La fe de Jesucristo. Nosotros hemos creído que en el Calvario se expió nuestro pecado, que en el Calvario se pagó nuestra deuda con Dios. Si usted analiza los escritos del Evangelio según Mateo, Juan, Lucas y Marcos, dice que de la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas, se oscureció la tierra, se oscureció. Durante 3 horas, hermanos amados, hubo oscuridad. Y la ira de Dios vino sobre este cuerpo que es Cristo. Y ahí Cristo estaba pagando su pecado. Entonces, ¿qué es lo que demanda el Señor hoy día de nosotros? Creer. Hoy día hay una voluntad para obedecer a Dios. Por eso dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga qué cosa, vida eterna. Entonces, por eso que si usted va a Corintios, a ver si lo podemos encontrar, hermanos, dice, capítulo 1 dice, más por él, ¿por quién? Por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo Jesús? ¿Usted se arrepintió? ¿Usted se bautizó? ¿Usted está dentro? ¿Usted está perseverando? Con debilidades, con flaquezas, con errores. ¿Está, verdad? Amén. Mire, escuche. Más por él estáis, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Escuche. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién le hizo eso a usted? Dios lo hizo para usted. Por eso dice, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aquí no hay nada humano. Nosotros dependemos de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo dependemos de Dios, por eso servimos a Dios. Nos servimos a Dios para ser salvos porque ya Dios nos salvó. Servimos a Dios porque ya hemos entendido que somos parte de esta familia, que somos verdaderamente los hijos de Abraham. Amén. Debemos considerar lo que las iglesias de Galacia no consideraron cuando llegaron esto con esta doctrina, que no era nueva, pero que estaba ahí, no, hay que guardar. Y esto, hermanos amados, si usted va al libro de los Hechos, sucedió en el capítulo 15, cuando nosotros los gentiles o los llamados gentiles, que no pertenecíamos al pacto sinaítico, no pertenecíamos ahí, porque no pertenecemos. Por eso que la llamada secta de los testigos de Jehová, ¿ah?, se apegan a ese texto de Isaías 43:10, por ejemplo, para darle un ejemplo, que dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y el pueblo que yo escogí. Ahora le hago una pregunta a aquellos que profesan aquella secta. ¿Testigos de qué son ellos? Ellos vieron abrirse el Mar Rojo. Ellos vivieron en el desierto por 40 años. Ellos entraron a la tierra prometida. No, porque ellos no son israelitas.
Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel eso. No se lo está diciendo ni a nosotros ni a ellos. Ni a mí, ni a usted, ni a nadie. Ellos fueron testigos de todo lo que el Señor hizo, de las plagas, de la abertura del mar rojo para que pasen eso. Por eso dice, vosotros sois mis testigos. Y está hablando en el libro de Isaías, en el pacto antiguo. Por eso que aquí hay que hacer una separación de las aguas. Y con esto no estoy diciendo que el pacto antiguo, o sea, que lo que está escrito en el Antiguo Testamento esté obsoleto. No, no, eso es para nuestra enseñanza. Todas esas cosas dejaron escritas ahí, ¿cierto? Como testigos para que nosotros, hermanos amados, aprendamos a hacer lo que no debemos hacer, lo que el pueblo de Israel hizo, lo que las generaciones pasadas hicieron para con Dios. Esto nos ayuda y nos sirve a nosotros, hermanos, para ser educados, ¿cierto? Realmente en la fe. Pero la salvación, Dios bendiga a John Sánchez Marín, la salvación es netamente por gracia, netamente por gracia. Y esto, hermanos, a nosotros nos permite cada día glorificar a Dios, exaltar a Dios, confiar cada día más en nuestro Dios, pase lo que pase, aunque tengamos enfermedades, aunque tengamos problemas que van a venir. Yo el otro día meditaba, por ejemplo, cuando el Señor le dice a los discípulos, la noche que fue entregado, mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Ahora le hago una pregunta, voy a hacer una pregunta, voy a hablar como hombre. Si usted lee el libro de los Hechos, ¿tuvieron paz ellos? Mirándolo humanamente, Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez. ¿Tuvieron paz? Literalmente estoy hablando. No, porque fueron perseguidos en todo momento, de momento que empezaron a predicar el nombre de Jesucristo, el perdón de pecado, la salvación. Por gracia, ellos fueron perseguidos, si bien es cierto, en su interior sí tenían paz, porque la verdadera paz viene de la reconciliación con Dios. Pero ellos literalmente no tuvieron paz en el sentido de que fueron perseguidos. Nosotros tampoco quizás vamos a tener esa paz, porque tenemos problemas, tenemos aflicciones, pero sí tenemos una paz que es segura. Y por eso que, hermano, aquellos que, por ejemplo, guardan estos rituales, que se abstenga de levadura, que se abstenga de esto, que guarde esto otro. Dios bendiga a Jorge Soto. Bendición, hermano. Eh, el mismo apóstol Pablo dice que el reino, escuche bien, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. ¿Escuchó? O sea, el comer algo o no comer algo a usted no le salva. El beber algo o no beber algo, esto a usted no le salva. ¿Se acuerda cuando los discípulos no se lavaron las manos y comían así? ¿Qué dijeron los fariseos? ¿Por qué los discípulos, tus discípulos, no se lavan las manos? Quebrantando la tradición. Escuche bien, no la ley, la tradición de nuestros ancianos. ¿Y por qué vosotros le dicen quebrantáis la ley de Dios apoyando más la tradición de los ancianos? Hay cosas que son tradicionales, son tradiciones. Y Pablo por ahí dice, tienen buena reputación, el lavarse las manos es higiénico. Para la higiene sirve, para la salud, pero no sirve para salvación. El que se abstenga de un alimento para nuestra carne no sirve. El no comer, por ejemplo, cerdo, que es tan sucio, la levadura hace mal, ciertamente, claro que hace mal, a la larga. El abstenernos de alimento para nuestro cuerpo, para mantener, es como el que hace ejercicio físico, ¿cierto? Para mantener un estado físico. Pero eso no salva, por hermano. Entonces, cualquiera que quiera, o que piense, o que en un momento diga, no, mira, tú haces esto, y con eso haces esto. No, 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 están equivocados. La salvación ya fue hecha por Cristo. Ahora, todo el que quiere ser salvo debe venir al Señor con un corazón arrepentido, para que Dios lo pueda perdonar y de esta manera, escuche bien, reconciliarse con Dios, para poder morir en paz. ¿Quiénes mueren en paz? Los que se han reconciliado con Dios. Generalmente, y con esto ya voy concluyendo, hermanos amados, porque quiero después llegar completo con el capítulo 5. El ser humano piensa de esta manera, por ejemplo, este ser humano que ha vivido lejos de Dios, ¿cierto?
enemistado con fulano, con sutano. Dios bendiga a Joana Soto. Bendiciones. Llega el último día de su hora y empieza a buscar